Bueno, vamos a conversar con el académico de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuente, con el cual hemos estado otras oportunidades en la antesala de elecciones, tratando de proyectar un poquitito muchas de estas cosas que se están viendo. Esto de Evelyn Matei, Claudio, ¿a ti te sorprende o no? O sea, me sorprende en el sentido de que ella parecía bien decidida a hacer la competencia. Yo no sé cuáles fueron las razones, a lo mejor efectivamente hay un rumor interno, no conozco qué pasa adentro, pero también en la última semana hay que reconocer que en su candidatura de Providencia se había complicado algo. Creo que Verónica Pardo, que es la candidata de la oposición, es una de las pocas comunas donde toda la oposición está unida, y a lo mejor eso también le está generando un frente interno que es complejo para ella, porque imagínate un escenario donde pierda eventualmente la municipalidad, la dejaría muy mal pie para una presidencial. Sí, no, lo interesante para entrar después a las elecciones como tales, lo interesante es que aquí se da una de esas pocas cosas que a veces se transparentan muy abiertamente, particularmente en la derecha, que son mucho más ordenados, digamos, menos díscolos, si tú quieres, que la oposición, y que es donde Evelyn Matei plantea que ella quiere ir a la primaria. Y le responden, perdona, pero esa decisión no es tuya, una decisión interna del partido, eh, con lo que no le dicen que no, pero claramente a medida que pasa el tiempo y no hay resolución, Evelyn Matei dice, bueno, me da la impresión de que me dejaron fuera nomás. Sí, no, y además, evidentemente, desde el punto de vista de la UDI propiamente tal, el candidato favorito hoy día de la coalición es Joaquín Lavín, y por lo tanto desperdiciar esa oportunidad que implicaría ir divididos internamente en una primaria con toda la derecha sería que nunca la UDI ha podido llegar a la presidencia. Yo creo que hoy día, con el escenario electoral y fragmentación de la oposición como está, es donde podría tener más chances Joaquín Lavín, y parece ser que no quieren perder esa opción. Sí, la única cosa que quizás es un poco, no digo cómica, pero de alguna manera irónica, es que todos los demás candidatos dicen, pero oye, pero si por cierto que tiene que entrar Evelyn Matei, pero hombre, ¿cómo puede ser esto de que no dejen que alguien quiera? Claro, porque ella divide los votos con Joaquín Lavín Obviamente. y tiene mejores posibilidades los otros si entra Evelyn Matei. Sí, me parece un poco hasta cínico ese Sí, planteamiento, que es un cálculo electoral brutal aquí, el argumento de que es mujer, que todos pueden competir. Básicamente están sacando la calculadora, es evidente eso. Claudio, ¿cuál es tu feeling respecto de lo que puede ser este fin de semana en términos de volumen de votación? Mira, yo estoy preocupado de esa dimensión. Lamentablemente, primero, no tenemos información fiable, confiable sobre una proyección que se puede hacer. Como tú sabes, las encuestas que se están haciendo son todas telefónicas o de panel, es decir, no muestran efectivamente la realidad. Lo que vimos en el plebiscito fue un aumento en relación al 2012, pero con ¿cómo se llama? Una cantidad de electores que no superó los 7,5 millones, 51% del electorado, y además concentrado en grandes urbes, que ese es el otro fenómeno. Se concentró en el área central de Chile, está bajando la presencia electoral de sectores rurales, por ejemplo, y de ciudades intermedias de 10.000 a 50.000 habitantes. Por lo tanto, si se da esa tendencia, si sumamos a eso la pandemia, yo creo, y si sumamos la complejidad
de la votación, los problemas de información, la postergación, y que las cifras no han bajado realmente tan significativamente respecto a la pandemia, yo me temo que la cifra debería ser un poco menor que el 50%. O sea, ni hablar de llegar a los niveles del plebiscito, dices tú. Es que el plebiscito fue un 51%, o sea, yo creo que, no sé, estructuralmente vemos un ciclo diacrónico de baja en la participación electoral y por lo tanto tendría que pasar un cataclismo, y ese cataclismo se llamaba plebiscito. En el plebiscito era un voto muy simple, con baja tasa de pandemia en ese momento, y ese fue el cataclismo político relevante, y ahí votó el 51% de la población. Votaron más jóvenes, la población de mayor edad se restó un poco, pero yo no veo algún cambio relevante en la política chilena hoy día que haga que más del 50% pueda ir. Sí, ahora hay ciertas cosas, Claudio, que son interesantes de constatar. Hace unos días en la radio, Jacqueline Van Rysselberghe dijo que, y te lo cito literal, que ella creía que iban a llegar al tercio. A mí me sorprendió porque yo tenía la impresión de que desde el punto de vista del ánimo, la derecha el oficialismo tenía pensado que podía sacar mucho más de un tercio. Pero no, dijo, mira, nosotros creo que podemos haciendo un esfuerzo y juntando la gente, mira, se puede llegar a un tercio. En el caso de las constituyentes estoy hablando. La constituyente, como es una elección que no tiene ningún precedente y por lo tanto no la puedes comparar con ninguna elección equivalente, básicamente es una variable nueva. Pero ahí hay un factor que probablemente no la tienen las elecciones de las autoridades clásicas que siempre se renuevan cada cierto tiempo, que es que se peleó mucho por esto. Y se peleó y se discutió y se salió a la calle y hubo muertos y hubo represión, en fin, y hubo una serie de discusiones para que se tuviera una nueva constitución. Por lo tanto, yo tengo la impresión que es muy posible que esa sea de alguna manera la elección que de alguna manera tire la carreta. ¿Qué te parece a ti? A ver, yo creo que acá yo creo que el lunes se van a hacer distintas lecturas y depende del actor. Desde el punto de vista de la ciudadanía que va a ir a votar, yo creo que efectivamente está tirando la carrera. Ahora, ¿por qué? Porque hay un contexto político, social de una crisis muy aguda. Se constitucionalizó el debate político, es decir, se le asignó una importancia, independientemente que uno crea o no que es cierto, una importancia muy relevante a la Constitución como un mecanismo para resolver ciertos problemas. En algunos casos es muy relevante, el agua, los derechos sociales, el rol del Estado, etcétera. Y por lo tanto, efectivamente, yo creo que está tirando la carreta como tú planteabas. Ahora, eso también hay lógicas electorales que están conviviendo. En el caso de las elecciones municipales, los alcaldes, los concejales, las candidaturas mueven gente, o sea, hay un piso básico de movilización y que hay una estructura montada en los partidos tradicionales para mover esa gente. Recuerda tú que en la elección del 2016 votaron el 35% del padrón, es muy bajo, pero son 4 o 5 millones de votos que se mueven habitualmente.
esa inercia a la que se suma el tema constituyente. Por lo tanto, yo creo que hay una base mínima de 4 millones y tanto de votantes que son movilizados por las campañas más locales, pero a lo que se suma un interés nacional respecto de la constituyente. Y déjame planteártelo de esta forma. Algo que ocurrió no queriéndolo, que es el que sea en 2 días. ¿Puede, a tu manera de verlo, ser ya sea un impulso o un retaco, digamos, en términos de volumen de las personas? Porque eventualmente, si hay percepción de poca gente yendo a votar el sábado, de repente puede haber una mucha cantidad de gente que vaya a votar el domingo o viceversa. Pero el hecho que haya 2 días y que tú puedas evaluar el primero respecto al segundo es una situación totalmente casual, propia de la pandemia, que para nada estaba pensada cuando se decidió la elección. Sí, mira, y fíjate tú que si recuerdas tú octubre, en octubre a las 11, 12 del día, había una sensación térmica que no había mucha gente yendo a votar. Sí. Y de hecho hasta las 3, 4 de la tarde la sensación era que era un voto rápido. Entonces empezaron las interpretaciones de que no, es muy rápido, la gente va rápido, no habían colas. Yo fui a las 11 de la mañana al local y no había ni un alma en el local y estaba desesperanzado. Yo dije, esto va a ser una tragedia. Y sin embargo llegamos al 51% y estaban todos contentos en la noche con esa cifra. Por lo tanto, en el caso de ahora, yo creo que el sábado sí va a haber esa sensación de vacío, de que no mucha gente va a votar. Porque además se suma este miedo, a mi juicio absurdo, que con la custodia de los votos se pueden perder votos, puede pasar algo y por lo tanto la gente está pensando ir el domingo. Entonces, eventualmente podría darse ese escenario de una sensación térmica, como está en 48 horas, está desparramada la elección, de poca gente yendo a votar. Sin embargo, el conteo se va a hacer al final y eventualmente, si hay una sensación de baja, eventualmente el sábado de la tarde vamos a empezar a escuchar en las redes sociales, etcétera, oye, vamos a votar el domingo, y el domingo a lo mejor se va a dar un impulso a la votación y a lo mejor pasa esa lógica durante estos 2 días. Pongamos escenarios hipotéticos. Imagínate tú que esta elección de alguna forma replica, no en las dimensiones probablemente que fue, pero replica un poco la votación de el plebiscito, digamos, y incluso en las autoridades que se eligen. Tú tienes básicamente una gran presencia de oposición versus gobierno. ¿Cómo verías esa posición al día siguiente, el día lunes, digamos, donde el presidente de la República se encuentra con que no solamente tiene una constitución eventualmente nueva, redactada en gran medida por la oposición, sino que además tiene una serie de autoridades? Después te pongo el otro ejemplo. Pongamos este escenario primero. O sea, sí, hay varios escenarios que podemos pensar. El primero que tú planteas es el de una derecha derrotada, en el fondo. Y derrotada significa que en la constituyente saquen menos del 34%. Es decir, si sacan del 33% para abajo, es una derrota porque van a tener muy poco margen de maniobra y van a tener que negociar muchas cosas con el centro político, con la democracia cristiana o con independientes de centro, para poder alcanzar sus objetivos, que son mantener el modelo. Eso es lo que básicamente en simple sería.
Es un escenario, a mi juicio, que va a generar preocupación en la Bolsa de Comercio. Los intereses económicos están funcionando, hemos visto cómo están apoyando las campañas y por lo tanto, efectivamente, acá hay mucho en juego respecto de ese escenario. Y adicionalmente, esto le rebota al gobierno porque tanto la elección de alcaldes, gobernadores como de constituyentes es, lo quiera o no el gobierno, es una medida de fuerza respecto de cómo lo ha hecho el gobierno. Y yo creo que va a ser una derrota en varios flancos electorales. Ahora, eso por ese lado. Ahora, veamos que si pasa una situación inversa, de que tú de pronto tienes en la constituyente una situación bastante más equilibrada de las partes. ¿Qué te diría o cuál sería el análisis respecto de ese tipo de votación? No, mira, un escenario así, un escenario donde la derecha, piensa tú que históricamente la derecha ha sacado entre un 35 y un 40% de los votos y que ha implicado que llega a un 46% de los escaños en la Cámara de Diputados. Eso es lo que ha tenido la derecha. Por eso lo de la senadora Van Riesenberg es interesante que ella se posiciona en el 30%, quiere decir que su proyección parece ser que hay un golpe a la derecha. En un escenario más positivo para la Chile Vamos o para la fuerza de derecha, yo creo que le impone a la oposición el trabajo arduo de tener que, primero, negociar mucho, segundo, definir cuáles van a ser las batallas que van a pelear en la convención, y en tercer lugar, el bajar las expectativas sociales respecto del proceso, pero además involucrar a la ciudadanía. Este no va a ser una convención que solo se resuelve en el hemiciclo de la convención. Va a depender mucho de la capacidad de los actores sociales y políticos que estén en esa convención de vincular a la ciudadanía activamente en los debates, como sucedió con la paridad, como sucedió con los escaños reservados. Yo creo que esa va a ser una dinámica que va a estar instalada y por lo tanto la fuerza política no es solo los asientos que están, sino que también la capacidad de movilización en torno a ciertos objetivos que ojalá se clarifiquen de parte de la oposición. Ahora, Claudio, hay un punto que me parece a mí bien interesante y quisiera saber tu opinión al respecto. Estamos asistiendo a una jornada doble de elecciones, pero donde hay una elección en particular que es drásticamente distinta a todas las demás. Todas las demás son elecciones donde tú escoges autoridades que representen a la ciudadanía en determinados tipos de territorio, sea en las comunas, sea en las regiones, sea en la presidencia de la República, sea en el Estado completo, sea en el Parlamento, en fin. Pero la elección de constituyente tiene una lógica que trasciende el escoger autoridades que van a tener facultades para eventualmente dirigir el país. Aquí se trata de básicamente generar una identidad nacional sobre la base de distribución de poder, instituciones que se van a generar para que estén dentro de la Carta Magna y, por lo tanto, esa lógica, que es una lógica de mucho más largo plazo, ¿qué tanto sientes tú que puede estar influida por los avatares políticos de corto plazo que hemos estado teniendo durante todos estos tiempos, digamos? A ver, sí, tu pregunta es súper interesante y yo plantearía una hipótesis al respecto. Estamos viviendo un momento constituyente. Esto es común en otras sociedades. El momento constituyente es cuando se debilitan las instituciones, el viejo orden deja de funcionar, pero no hay un nuevo orden todavía. Estamos en ese tránsito y en ese tránsito alguien tiene que llenar ese vacío de poder. Yo creo que la convención podría ser un espacio para llenar ese vacío de poder. Pero
ese vacío de poder se tiene que llenar con actores y actrices que tengan la voluntad de llenarlo, que tengan la capacidad de hacer liderazgos y de pensar en largo plazo. Si llegamos a, imagínate tú el día siguiente, van a pasar 30 días hasta que se instala la convención. Ahí va a haber una conversación, y que es quién va a ser el presidente o presidenta de esa convención y la vicepresidencia. Esos son los dos actos que tienen que ser tomados el primer día que se convoca esta convención, que es más o menos en julio. Ahí va a haber una conversación informal, no va a ser formal porque todavía no está sancionado el resultado, pero va a haber una conversación política. Si esa conversación política social respecto de quién va a ser la presidencia, que además es del 50+1, o sea, es por mayoría, sí. O sea, la oposición perfectamente podría llegar a un acuerdo de quién va a ser el presidente o presidenta y la vicepresidencia, que seguramente va a tener la mayoría. Y por lo tanto, en esa decisión se define el futuro de esta convención, o la transformas en una lógica de poder chica, electoralista, en donde la DC, el PPD y el PS y el PC están peleando por quién va a ser esa presidencia, o asumes una tarea titánica que es pensar en largo plazo y instalas a esta convención, los mismos convencionales electos se instalan y dicen, oye, nosotros vamos a ser el referente de la futura estabilidad y por lo tanto tenemos una misión republicana, o sea, con un discurso que está más allá de la coyuntura. Yo creo que ese es el dilema. En Colombia, en el año 91, la presidencia fue clave y los liderazgos internos fueron claves en un momento de violencia brutal, que no estamos viviendo en Chile, pero que era brutal. Yo creo que, para hacer el paralelo, estamos más o menos en la misma circunstancia de un vacío de poder y en donde esos liderazgos de la convención podrían hacernos respirar un poco respecto de pensar un Chile distinto y no tanto en la elección presidencial de noviembre, que es algo coyuntural. Sí, por último te quiero preguntar, Claudio, durante mucho tiempo, bueno, toda la dictadura, pero incluso después en democracia, pero durante mucho tiempo se castigó un poquitito en términos retóricos lo que podría denominarse la politización de la ciudadanía. Eso siempre tenía un carácter un poquitito como de alguna forma generar escenarios o atmósferas que tenían que ver con promesas no cumplidas, con abusos del Estado, con despilfarro de platas, en fin, montones de cosas que quedaron desde antes y que también han llegado hasta ahora. Pero vamos a tener en los hechos probablemente el momento de actividad política, de politización de la ciudadanía más intenso que ha habido jamás en la historia, en un espacio muy pequeño de tiempo y de territorio. Por lo tanto, ¿cómo ves tú que, independientemente de cuáles son los resultados de las elecciones, qué tanto la ciudadanía, el ser humano chileno, puede aprender por haberse involucrado en un proceso que de alguna manera te lleva a entender mucho mejor cómo operan las dinámicas del poder? No, totalmente. A ver, primero, yo comparto contigo ese diagnóstico. Yo creo que lo que ha pasado en Chile en la última década es una repolitización y una despartidización. Es un proceso simultáneo de acoplamiento respecto de los partidos, pero una repolitización y por lo tanto ese vacío no se llena. O sea, no hay movimientos sociales que estén aglutinando y que se transforme en un factor de poder. Vamos a ver el fin de semana si la lista del pueblo, otras listas alternativas logran entrar a la escena política. Mi temor es que no van a lograr mucho, pero sin embargo yo creo que lo que está pasando es una repolitización muy aguda.
pero con despartidización, fuera de los partidos. Ahora, ese espacio es fundamental para la conciencia cívica, lo que tú hablas, la conciencia ciudadana. Es una oportunidad, por ejemplo, para que en los colegios, en las escuelas, se hable de la Constitución, se hable del proceso constituyente, se delibere sobre estos asuntos. Nosotros en un proyecto que tenemos acá en Plataforma Contexto con la UDP, estamos trabajando con algunos colegios que es súper interesante. Los jóvenes quieren hacer su propia constituyente durante el año. Y quieren hacer su reglamento, quieren escribir un texto y quieren tener algunas propuestas de texto al final del año. Imagínate ese ejercicio que es súper sofisticado, que lo hagan estudiantes, es quizá mejor que toda la educación secundaria junta en términos de formación, porque no es solamente hablar de una ley, sino que es también hablar de la sociología, de la política, de las instituciones, del Estado, del mercado, de la economía. Entonces, yo creo que esos espacios, esos momentos que son claves para las generaciones que se apropien de este proceso. Ahora, yo veo esa parte un poco débil en este proceso. Lo veo muy centrado en la figura, en los rostros, y no tanto en la dinámica más institucional de aprovecharlo para convertirlo en un ciclo muy retroalimentador y repolitizador en el fondo de la sociedad. Sí, es interesante lo que planteas porque para ser sinceros, digamos, no hay una oportunidad probablemente, sobre todo en el ámbito de la constituyente, pero no hay una oportunidad mejor para hacer educación cívica, para que uno entienda cómo está distribuido el país, cuáles son las instituciones, qué rol cumplen. Tú puedes pasar por una calle de pronto y hacer una encuesta sobre qué rol cumple institución A, institución B, y de pronto te puedes encontrar con un montón de gente que no sabe el nombre, pero no sabe exactamente qué hace, cuáles son las facultades que se tiene, cuáles son las posibilidades que tiene un ciudadano de poder acceder a la autoridad que necesita. Bueno, todo eso que antes se hacía a través de un proceso que se llamaba educación cívica, que tú y yo probablemente tuvimos en el colegio y que hoy día brilla por su ausencia, perfectamente podría darse no solamente en términos de organizaciones que se convocan para ello, sino que las propias familias, digamos, que, a ver, se está discutiendo, por ejemplo, si debe ser autónomo o no debe ser autónomo el Banco Central. A ver, pregunto, niño, ¿por qué un banco central de un país podría tener dosis de libertad mayor que otra institución? Bueno, en fin, claro, y tú empiezas a argumentar, a contestar y aprendes en esa proceso, ¿no? Totalmente, y el tema pueblo originario, el tema medio ambiente, por ejemplo, que es un tema muy sensible a las generaciones nuevas, es fundamental. Yo veo este proceso como una oportunidad. Eventualmente la convención tiene que decidir qué mecanismos de participación existen. Yo me imagino actividades como, por ejemplo, que un fin de semana se declare feriado y que la gente salga a las plazas a autoconvocarse y a generar diálogos ciudadanos en una etapa del proceso constituyente, que exista un mecanismo formal para hacer llegar propuestas, que esas propuestas sean sistematizadas, que después la convención te haga una devolución respecto de lo que tú propusiste. O sea, hay mucha opción de generar esa dinámica social que contribuye mucho a legitimar un proceso político que está tan deslegitimado. Yo creo que ese va a ser el rol fundamental de la convención, y no estoy tan seguro que los que van a asumir estén tan conscientes de su rol histórico que van a tener. Bueno, Claudio, te quiero agradecer una vez más por haber estado con nosotros aquí en Última Mirada, y vamos a ver si es que conversamos un poco más adelante cuando ya tengamos por lo menos delineado el camino que la ciudadanía haya diseñado este fin de semana.
Que te vaya muy bien. Gracias a ti. Chao. Que esté bien. Volvemos Chao. en un ratito.